No limpio, prefiero que estén sucios, no me molesto lo más mínimo. Y no plancho porque no me gusta planchar. Bueno, les digo una cosa. Ayer estuve en una clase en la facultad y puse a grabar y saltó un error y toda la grabación se perdió. Esperemos que haya sido una cuestión episódica, que no se repita, pero no sé, voy a tratar de estar atento, pero bueno, si salta otro, tendré que buscar otra grabación o otro programa, pero bueno, aviso, quizás esta clase se pierda. Aviso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No le voy a mentir. No lo puedo grabar. Yo asumo que siempre me están grabando. Así que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo digo lo que hago yo. Imagínense si no asumiera que me están grabando, ¿cómo hablaría? ¿Cómo daría la clase? Si esta es la versión recatada, imagínense la versión sin autocensura. Mi pareja estábamos aquí, cuando lo busco en el televisor, cuando se me da la computadora. Ah, qué cheta, Bueno, Verónica ha puesto ebrio. Sí, le digo, ¿qué tiene? Se va, y justo llegó a la anécdota de Cacho y la movida de Casona. Y dice, ¿vos estás esperando para la docente real? Sí, en parte. Pero vos le dijiste que ya estábamos en el horario que había salido la protección de menores. Lo que pasa es que ellos estaban de señalar dos cosas, como que el canal del profesor dice ebrio y después dice que le mueven la casa. Bueno, nadie está obligado a entrar a ese canal, yo se los paso solamente para los que quieren. Es porque yo lo había puesto ahí, en la entrada pasada, por chuma, además. Ahí está, muy bien. Bueno. ¿Cómo se llama su pareja? Mándale mi saludo a Fabio. Bueno. Vimos la clase pasada el miércoles pasado, porque el lunes fue las prácticas, vimos los derechos humanos. Descubrimos con grata sorpresa de que el humano aprende rápido e inmediatamente se da cuenta cuando los derechos humanos son violados que hay que hacer actas, ¿no? Y en un promedio rapidísimo de 300 años hemos logrado cubrir todos los problemas y por eso vivimos en el mejor de los mundos posibles actualmente. Bueno, la historia de los derechos del niño es bastante parecida, también va al mismo ritmo de aprendizaje de la sociedad, así que tiene elementos que van a ver, que les va a resonar, bien, va a resonar un poco. Lo bueno es que los derechos del niño no empiezan en el 1700, pero empiezan más tarde, en 1924. Quiere decir que antes los niños no tenían como mucha preocupación o mucho lugar dentro de si hay que cuidarlo o no cuidarlo. Básicamente, para que se dé una idea, antes de este momento que vamos a empezar a contar ahora, el niño siempre se lo pensó en dos términos. Término uno, un objeto, ¿no? Un objeto, que va a ser después como un humano, pero mientras es un niño es un objeto. Término dos, un objeto que posee alguien. Mayormente el padre, no la madre, porque pensamos que venimos de sociedades machistas y misóginas. Entonces, el niño, por ejemplo, para darte una idea, en el 500 antes de nuestra era, antes de la era de los comunes, tenía el mismo estatus social que un esclavo. Pero luego, como se convertía en hombre o en ciudadano, cambiaba eso. Pero cuando era un niño, era más valioso la mula o la vaca que el niño. ¿Se entienden la idea que estoy diciendo? Pero bueno, no vamos a ver el antes, sino que vamos a ver desde que aparecen las declaraciones de los derechos del niño. Hay tres generaciones similares a los derechos humanos, pero empiezan más tarde. Empieza claramente luego de la Primera Guerra Mundial. Ya recordemos la Primera Guerra Mundial, muchos muertos, termina en 1919, un bajón. Y entre 1919 y 1924 se crea la llamada Sociedad de las Naciones,
¿Qué es la Sociedad de las Naciones? Bueno, digamos que es el abuelo de la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, que existe actualmente, y la Sociedad de las Naciones es la antecesora. No, como es la antecesora no es el abuelo, sería el padre o la madre. Hola. Y como es sería la madre, ¿no? Antecesora, claro, viene antes. No pelee con la puerta. ¿Para qué pelear si va a salir perdiendo? No, sí, no. Mientras no moleste. Ahora bien, ¿qué pasó en 1924 con la Sociedad de las Naciones? Que habían unas 10 naciones firmantes europeas, las que habían ganado la guerra, ¿no? Bueno, firmaron la declaración la declaración de Ginebra. ¿Ginebra por el licor? No, por el lugar. Entonces, se llama la Declaración de Ginebra porque se firmó ¿en dónde? En Ginebra. Es muy fácil. ¿Cómo son? Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica se llama de San José de Costa Rica porque se firmó ¿en dónde? Y así son todos. El Pacto de Tokio se llama el Pacto de Tokio porque se firmó en Tokio y así. Es buenísimo porque uno, acordándose el lugar, sabe dónde es. Bueno, la Declaración de Ginebra establece un solo derecho para los niños, uno solo. Así que como uno solo lo vamos a leer. Uno solo, no es nada. El derecho es básicamente la defensa y protección de los niños y niñas desahuciados tras la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos niños y niñas se quedan sin casa y sin padres. ¿Por qué? Porque estaban muertos, o sea, no es que se fueron, ¿no? Entonces había muchos huérfanos libres por la calle sin saber cómo sobrevivir. Entonces se hizo este pacto para crear casas de acogida, hacer algo para poder incluirlos. Lo curioso, y esto es algo que merece la pena ser mencionado, es que cuando se hace la Declaración de Ginebra original, no estaba pensada tener la Declaración de Ginebra dice otras cosas, por ejemplo, no maltratar a los prisioneros de guerra, dice muchas cosas sobre la guerra, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es este inciso. Pero este inciso originalmente no estaba contemplado. No estaba contemplado, no se pensaba. Pero vino una mujer llamada Eglantine, se escribe en con una sola N, Eglatine, Eglantini, Eglantine. Englentina, ¿no? Englentina. Su apellido es Heb, J-E, 2 veces B larga, así que le digamos Heb. Pero pasa que si le digo Heb, perdemos el género, y acá me parece que está bueno que remarquemos el género, porque mientras los hombres mandan a la guerra, Eglantine lo que hace es tratar de salvar a los niños. Entonces me parece como una cuestión de mujeres representativas que hay que recordar. La historia, uno se acuerda siempre los representantes hombres, pero no se acuerdan los representantes mujeres políticas, ¿no? Mary Wollstonecraft, ¿la conocen a Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft es la considerada la que inició los movimientos feministas modernos, la primera ola del feminismo, ¿no? Entonces, son nombres que están buenos tener en mente, aprenderlos. Esa es mi opinión. Ustedes pueden decir que no, y problema de ustedes. Bueno, la cosa es que Eglantine, pongamos cuando nació en 1876 y muere en 1928, 4 años después de la creación de Ginebra. Eglantine venía de una familia del Reino Unido con mucha guita, mucha pasta, ¿viste? Cuando tenés con que... Bueno, pero eso era común. Para que las mujeres tuviesen lugares políticos relevantes, tenían que tener muchas cosas aseguradas. Ser princesas o venir de gente con mucha guita. Las mujeres plebeyas no tenían lugar
en una sociedad tan establecida con castas y jerarquías. Qué sé yo, muy pocas mujeres desde abajo podían tener poder. Madame Le Poisson puede ser que era una bruja en teoría, en realidad era una persona que sabía hacer abortos y a las princesas del 1700 que no querían tener hijos le venía bárbaro. Después le cortan la cabeza, o no, la cuelgan creo. Y qué sé yo, Juana de Arco, quizá la plebeya más famosa que viene de la nada y lidera un ejército, ¿no? Pero mayormente si una mujer quería tener un lugar político relevante, tenía que venir con cuchara de plata, como se dice, ¿no? De cuna de oro, lo que sea. Bueno, Eglantine era una persona que trabajaba en caridad, le interesaba muchísimo la caridad, y fundó la asociación Save the Children, que existe el día de hoy. Children. Saben a los niños, ¿no? Y desde esa asociación empezó a influir para que se pusiera en 1924 la Declaración de Ginebra esta cuestión de los niños. Pero ella no estaba satisfecha con eso, ella quería más. Ella quería que se construyera una Declaración Universal de los Derechos del Niño similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella decía, necesitamos crear un instrumento, un pacto internacional que proteja a los niños y niñas del mundo sin importar su sexo, su religión, su nación, su política, lo que sea. Ella consideraba que era necesario proteger al infante, ¿no? La idea de proteger al infante. Bueno, la idea de ella se materializa. No llega a verlo, pero ella escribe 5 artículos que son los que van a llegar, ¿no? Así que primero veamos cuándo se materializa, después veamos la declaración que ella escribió, que es la que se promulga. Se promulga en 1948. ¿Qué pasó en 1948 en relación a los derechos? Lo vimos el miércoles pasado. La ONU. ¿Y qué pasó la ONU? Claro, la tercera generación de los derechos humanos aparece en 1948. Cuando aparece la tercera generación de los derechos humanos, aparece lo que sería la primera generación de los derechos del niño. Vieron que yo les dije que tardaron en aprender un poco. Cuando aparece los derechos humanos, también se promulgan los derechos del niño al mismo tiempo. De por sí, los derechos humanos habíamos visto que en el artículo 25 de los derechos humanos se hablaba de la importancia de proteger a la familia y a los niños, especialmente a los niños mediante una protección social y material. Vimos que en los derechos humanos se establece que la protección supone, por ejemplo, dar alimento a los niños, dar escuela, darle salud, etc. ¿Bien? Es más, la misma Declaración de los Derechos Humanos establece algo que nosotros no dijimos en el preámbulo porque lo guardamos para esta clase, que es lo siguiente. La humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma. La humanidad le debe a los niños lo mejor de sí misma. La tercera generación de los derechos humanos tiene como parte de su preámbulo una deuda. Empieza con una deuda, diciendo nosotros le debemos al futuro de la humanidad, que son los niños, lo mejor de nosotros mismos, lo mejor, ¿bien? Y por lo tanto tenemos responsabilidad para con ellos, hay una responsabilidad. En esa responsabilidad aparece la primera generación de los derechos del niño con 5 artículos. Como son 5, se los voy a leer. Son los 5 que escribió Eglantine. Eglantine Sheff, lo escribió ella, ¿bien? Aparece como un anexo a la declaración. ¿No? En la Declaración de los Derechos Humanos son derechos humanos, pero al mismo momento que se promulga hay varios anexos. Recordemos que también dijimos que cuando se publica los derechos humanos hay 2 pactos internacionales, hay varias cosas que se publican en conjunto. ¿Bien? Les leo los 5 artículos. 1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. Esto lo tienen en el texto que tienen que leer, así que no es necesario que se lo tengan tal cual, ¿no? 2.
El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados. 3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. ¿Han escuchado esa frase una vez? Mujeres y niños primero, viene de esta idea. Esta es la idea. 4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. 5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento de deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Estos 5 artículos dicen básicamente, 1, el niño tiene que hacer todos los elementos para que el niño pueda desarrollarse. 2, al niño hay que darle todo lo que necesita. Si tiene hambre hay que alimentarlo. Si está enfermo hay que darle salud. 3, si hay un problema en nuestro país o lo que sea, el primero que hay que salvar son los niños. 4, al niño hay que darle un oficio, un trabajo. Ya vamos a ver qué tan bien se recibió este 4º artículo, pero por ahora lo que está diciendo es eso. 5, el niño tiene que ser educado para poder convivir con otros. Servicio al prójimo, ¿no? El servicio al prójimo es que yo, si te veo con un problema, ayudarte. ¿Bien? ¿Se entiende? Estos son los 5 artículos de la primera Declaración Universal de los Derechos del Niño y Niña. La realidad es la Declaración Universal del Niño, no dice niña. Bien, bueno, hay varias críticas. Pero esto lo dejó escrito esa mujer, y después se anexó. Claro, porque pero la asociación de ella siguió funcionando. Claro. Por eso, pero ahí quedó como lo que ella pensaba y después se anexó. Exactamente, claro. Save the Children al día de hoy sigue existiendo. Es como una mano con forma de que simula una paloma y dice Save the Children. Una asociación multinacional enorme, ¿no? Y que justamente trata de ayudar a los niños desahuciados. Bueno, hay un problema, problemas de esta primera generación. Primer problema, no sabemos qué es o quién es un niño. No define al niño, no sabemos cuál es la característica del niño. Niño es aquel que tiene 18 años, niño es el que se está gestando en el útero, no está claro qué es niño. Entonces no sabemos muy bien a qué persona aplicarle estos derechos. Porque si yo no sé quién es, no sé. Eso depende a libre interpretación de cada Estado. Si el Estado dice que sos adulto a partir de los 12 años, deja de ser niño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo digo que a partir de los 12 años te podés casar, ¿se entiende a lo que estoy apuntando? Bien. A su vez, si prestan atención, estos 5 derechos que acabamos de decir, no muestran al niño como un sujeto que puede tomar sus propias decisiones, sino como un objeto que debe ser cuidado porque es un objeto preciado para la humanidad. ¿Bien? Es como, no se convierte en un sujeto de derecho, sino como un objeto que necesita asistencia o tutelaje, ¿no? No puede tomar sus propias decisiones el infante. Y el 4º artículo de darle un oficio a los niños da mucho pie a la explotación infantil, claramente. Decir que un niño tiene que tener su propio oficio da lugar a que, bueno, yo te pongo a laburar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el artículo 4º es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, por suerte, yo les he dicho que si hay algo que caracteriza a la humanidad, es que aprende rapidísimo, ¿no? Bueno, en este caso no pasó mucho para que se dieran cuenta de que si bien el espíritu de Englentine estaba en el lugar correcto, la presentación formal de los derechos no estaba actualizado a los tiempos que corrían, que era necesario cambiarlo, ¿no? Quizás cuando lo escribió Englentine en 1924, donde en la fábrica todavía los niños trabajaban, era bastante coherente pensar en que cada niño tiene que tener un trabajo, pero no debe ser explotado, ¿no? Tratando de pensar quizás en el contexto, podemos decir, bueno, está bien, Englentine lo vio desde ese lugar, todo bien, hizo mucho esfuerzo para que los niños sean protegidos, no le vamos a quitar sus éxitos, pero digamos que por lo menos no logró. ¿Vieron alguna vez esa frase que no envejeció bien? ¿Vieron? Como que, si bien en el momento
cierta película o cierto libro, cierta idea tenía mucha potencia, hasta era muy revolucionaria y después la ves 10 años después y estos efectos especiales se ven los hilos. Bueno, quizás un poco le pasó eso a la primera generación y no logró adecuarse rápido a los cambios que tenía, ¿no? Entonces, ya formada la ONU, lo que hace es pedir que se escriba una segunda declaración de los derechos del niño, y encima que esta vez no sea del niño, sino que sea de niño y niña, ¿no? A hacerlo mucho más amplio. Y a su vez necesitaba algo más, necesitaba que sea firmado por más países, porque yo le dije que había sido firmado por 10 países nomás. Una declaración universal de los derechos del niño firmado por 10 países no es tan universal, convengamos. Entonces, en 1959, ¿no? Vieron que no pasó tanto, casi una década, un poquito menos, se firma en Polonia la segunda generación de los derechos del niño, ¿no? Firman 78 estados, 78 países, bastante, para decir la verdad, era prácticamente la mitad del mundo que había pactado todo esto, ¿no? Pero había unos pequeños problemas. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos más o menos bien? Había unos pequeños problemas. Uno de los problemas era que no se establece bien desde cuándo empieza la infancia. ¿Por qué no hacen eso? Porque en 1959 el debate del aborto tenía mucha presencia y no era claro cómo posicionarse, ¿no? Hoy en día el tema del aborto todavía está candente, imagínense pisando la década del 60, ¿no? Entonces, para evitar la disputa sobre el aborto, sobre el no el aborto, simplemente no dice desde cuándo se es niño, ¿bien? Pero sí se da una definición del niño. No se da una definición en la definición no dice un arco temporal, pero sí lo caracteriza. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No dice desde cuándo para evitar el tema del aborto, pero por lo menos sí da una caracterización. Entonces dice lo siguiente: el niño es un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Física, bueno, es obvio, ¿no? Que crezca sano. Mental también va por ese lado, que no tenga ningún problema cognitivo. Social quiere decir que pueda aprender a relacionarse con otros. Moral, que pueda juzgar lo bueno y lo malo, inclusive en situaciones ambiguas, ¿no? Y espiritualmente, ¿qué tiene que ver con la religión? Y bueno, no, en realidad no es. Acá es la cuestión que tienen, esto es un problema que tienen los filósofos y lo han heredado todo lo demás. Uno dice espiritual y aquellos que viven en estados religiosos como el nuestro, que la mayoría de gente es religiosa, no digo que el Estado sea constitucionalmente religioso, digo que la población en su mayoría es religiosa. Cuando decimos espiritual, piensan en un espíritu en el sentido de alma, en el sentido de Dios me dio un alma. Pero espíritu en realidad tiene que ver con un tipo de voluntad y de pensamiento, con una forma de posicionarse, de conducta, de personalidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, ese tiene un espíritu vigoroso, un espíritu violento, o un espíritu crítico, ¿no? Esa noción de espíritu está hablando. Entonces, cuando dice desarrollar espiritualmente, que desarrolle su carácter, que pueda tener su propia personalidad, su propia manera de pararse del mundo. Eso es lo espiritual. Lo aclaro porque uno puede pensar inmediatamente que esto está siendo hipotecado con alguna religión, y en este caso en particular no es así. ¿Por qué no es así? Porque eran 78 estados y los 78 estados no eran todos de la misma religión. Entonces no podés decir y que sea desarrollado moral y cristianamente. No podía ser, no se podía hacer eso. Bueno, la libertad y dignidad más o menos cae por su propio peso, que pueda elegir qué hacer y que nunca atente contra la integridad de uno, ¿no? Bueno, lo interesante de esta segunda declaración de los derechos
del niño y la niña es que eliminó por completo el concepto de ganarse la vida. Los niños no tienen que ganarse la vida, no tienen que trabajar ni nada. Y se incorporó una cuestión que es muy interesante y hoy en día se hace mucho hincapié, que es la obligación emocional. Que la sociedad tiene una obligación emocional para con el niño. Por ejemplo, dar amor a los niños, dar comprensión a los niños, permitir que los niños se desarrollen satisfactoriamente, ¿no? Esa obligación emocional no estaba considerada en la primera generación, porque la primera generación lo único que quería es que estén saludables, ¿no? Ahora es no solamente saludables, sino felices. Que no es lo mismo tener buena salud que estar feliz. Cualquiera que esté bajoneado sabe muy bien que le puede ir bien en algo, pero no por eso va a estar feliz. El que tiene depresión clínica, que tiene que tomar psicofármacos, sabe muy bien que vos podés estar lo más bien en tu vida y quizás no te podés levantar de la cama. Entonces, hablar de la obligación por la felicidad es realmente un paso más adelante sobre lo que estábamos viendo. Porque antes era una preocupación de, bueno, que no te mueras, que sepas leer y escribir. Ahora, aparte de todo eso, que se mantiene es que puedas ser feliz, lo cual es una deuda bastante grande, ¿no? ¿Cómo garantizar la felicidad de muchos? En la segunda generación retoma el compromiso de la humanidad. La humanidad le debe a los niños lo mejor que puede ofrecerle. Esto ninguna generación lo va a perder. Ninguna generación lo va a negociar. Al día de hoy, el eslogan básico de todos los derechos del niño es la humanidad le tiene que dar lo mejor de sí a los niños, ¿no? Esa idea es principal. Es como cuando la hija de Reverendo Alegría dice, ¿alguien quiere pensar en los niños? Bueno, esa es la idea, ¿no? De pensar siempre en los niños. Y empieza a incorporar la idea de que el niño tiene derechos. Pasamos de esta noción de objeto de derecho a que quizás merece tener ciertos derechos. Puede ser cierto sujeto. Esta segunda generación tiene 10 artículos, se mataron, pasaron de 5 a 10, ¿no? Un cambio radical. Y como son 10... No los voy a leer. No, sí, los vamos a leer todos, ¿no? Algunos son interesantes, otros son problemáticos, pero los voy a leer porque me parece que merece la pena prestarle atención. Pero, perdón, ¿dejaron los otros 5? ¿Sumaron 5 o cambiaron todos? ¿O hicieron 10 nuevos? Dejaron, de los 5 anteriores, uno se sacó, el de ganarse la vida. Y de los 4 que quedaron, fueron modificados, ¿de acuerdo? ¿De qué? Exactamente, sí. Entonces, empecemos por el primero. El primero dice, el niño tiene derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. De alguna manera retoma a la idea de los derechos humanos, que somos todos libres e iguales. Segundo, el niño tiene derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Acá es lo que estábamos hablando hace un rato. Se agrega. El niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. No estaba ese antes. Los niños no estaban obligados a tener nombre. Muchos no tienen nombre hasta que son más adultos. 4. El niño tiene derecho a una alimentación, a una vivienda y atención médicas adecuadas. Ese estaba incluido en uno completo. Acá, como vemos, se ha dividido y se le ha dado como espacios específicos. 5. El niño tiene derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Ya no se dice, ¿cómo habíamos dicho recién? Niño... ¿cómo era? El deficiente. Ya no son niños deficientes, son niños que tienen discapacidad, ¿no? Fíjense que inclusive el lenguaje se adapta al contexto, ¿no? 6. El niño tiene derecho a la comprensión y el amor de los padres y de la sociedad, ¿no? Acá está lo que yo hablaba de la obligación, la obligación emocional. Pero fíjense que hay más, la obligación emocional sigue en el derecho 7. Derecho a actividades recreativas, al juego, actividad recreativa es jugar, ¿no? Y a una educación gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros a recibir ayuda en cualquier circunstancia. Bueno, acá se retoma ahí. 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, de crueldad y explotación. Este se pone justamente por el trabajo. Claro. Y, como que queda sentado que yo no sé. claro. Y 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad. ¿Por qué ponen este décimo? Bueno, primero es claro, por el hecho de que queremos que estos niños que sean adultos le den lo mejor como humanos a los otros niños, ¿no? Esa deuda se sigue, la deuda esa no se va a pagar nunca. Mientras existan humanos, los humanos le van a deber lo mejor de sí a los niños. Pero por otra cosa más, por el contexto, porque en 1959 estamos en plena Guerra Fría, ¿no? El bloque soviético o el bloque comunista contra el bloque capitalista. Entonces, la hermandad entre los pueblos no era algo asegurado, no había garantía. Estaba el peligro de la guerra nuclear. Frente a eso se habla la necesidad de que tenemos que educar a los futuros gobernantes por la hermandad de los pueblos y la amistad. ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Bien. Bueno, esta segunda generación también tiene sus problemas, ¿no? Por supuesto. Si bien se dan derechos al niño, todavía no aparece como sujeto. Sigue siendo un objeto de protección, ¿no? Fíjense, en el preámbulo dice lo siguiente: considerando que el niño, por falta de su madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. O sea, no es alguien que pueda tomar decisiones, es simplemente un objeto que hay que cuidar. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque le falta madurez física y mental, ¿no? Ahora, eso es un problema, porque nunca vamos a escuchar a los niños como alguien que tenga una opinión válida, legítima. Por ejemplo, en un divorcio no importa lo que quiera el niño, no interesa. Hoy en día sí, se le pregunta al niño, ¿no? Pero en ese momento, dentro de esta estructura, es un objeto, simplemente. Y en una sociedad machista, mayormente los niños se quedan con los padres. A su vez, hay otro problema, que es un problema arrastrado desde 1924, que es que no se define cuándo empieza la infancia y cuándo termina. ¿Bien? Explicamos por qué no se quiso poner. Porque había un debate del aborto y las naciones no estaban de acuerdo. Hoy en día no están de acuerdo, hoy en día es un tema picante, imagínense para 1959. Entonces no se puso. Pero no ponerlo es simplemente obviar el problema, porque el problema hay que enfrentarlo, no podés desconocer. Por ejemplo, si yo digo que el niño tiene derecho a protección durante todo su desarrollo, y yo digo que el niño es niño desde que nace, supongamos, entonces, si hay un problema en la gestión, no la gestión del trabajo, sino en el proceso de gestión del niño, el estado de gestación, gracias. Esa es la dislexia, ¿se da cuenta? La gestación, el Estado dice, no es mi problema. No es mi problema, porque yo doy derechos a los niños. Todavía no hay ningún niño acá. Cambia si yo digo que en la gestación sí hay un niño. Ahora el tema es, ¿desde cuándo empiezo a decir? ¿El día 1? ¿La semana 15? Empiezan todas esas discusiones. Esas discusiones son difíciles, incómodas y bastante complicadas, pero hay que hacerlas, porque hay que hacer políticas gubernamentales en base a eso. ¿Recuerdan cuando vimos la primera clase de que el gobierno establece políticas de acción en base a la información? ¿Yo cuento al niño que se está gestando o no lo cuento? Eso es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Es totalmente un vacío, ¿no? Yo personalmente estoy a favor del aborto, pero indistinto de lo que yo piense, el debate ese no se estaba tomando en serio o se lo estaba evitando, ¿bien? Entonces, supongamos que los estados le dicen no, desde que el día 1 de la concepción existe un niño, ¿no? Digamos que lo dicen. Bueno, entonces hay que hacer todo un cuerpo de leyes y normas sobre eso. No podés desconocerlo inmediatamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, o si los estados toman otra postura, dice, ok, se puede abortar inclusive en el mes 9. Es decir, recién a un año de vida empezamos a contar los niños. Porque podrían tomar esa postura también, ¿no? Acá es un debate que si no se lo toma en serio, ¿qué pasa?
se quedan niños sin ser protegidos. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Entonces, tenemos estas dos críticas. No sabemos desde cuándo hay niños y encima el niño sigue apareciendo como un objeto de protección. Pero aparece algo más. Si prestan atención a cómo yo leí los artículos no presentan como una obligación. Uno no se siente que le están imponiendo algo. Está más escrito como sugerencias, como si, mirá, deberían ser así las cosas, pero no me establece un deber ser donde yo esté tan profundamente comprometido. Porque como está escrito, los que están obligados son los padres. Como está escrito, son los padres los que están obligados a acatar estos 10 derechos, no otros, ¿no? La sociedad por extensión, pero inmediatamente son los padres. Entonces, toda la responsabilidad de que se den estos derechos están en el núcleo familiar, lo cual eso también es problemático. ¿Qué pasa con las familias que no tienen los recursos? Que quieren cumplir esos derechos, pero no tienen los medios. ¿Quién es castigado ahí? ¿El Estado o los padres? ¿Quién es castigado? Y los padres, siguiendo esta lógica, van a ser los padres. Pero los padres no dicen, yo no tengo culpa de nada, yo estoy tratando, los quiero llevar a la escuela y no hay escuela. Ah, usted nunca llevó la educación a su hijo, pero no hay escuela, literalmente no hay edificio. Ah, usted no, usted ha sido mal padre, no ha cumplido el derecho a la educación, ¿no? La culpa no es del Estado. Usted tiene una escuela acá a 80 kilómetros, ¿por qué no lo lleva a esa 80 kilómetros? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un problema ahí. Hay un problema, porque si yo establezco que la obligación de protección de los derechos del niño son solamente de la madre, padre o tutores, cualquier otro no tiene responsabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dando lo mejor que la humanidad puede dar? No, claramente no. Entonces, está desligada la obligación socioestatal en esta segunda declaración. No está contemplada, no está considerada, no está incorporada. Bien, entonces claramente estas falencias les lleva a la gente a decir, che, quizás conviene cambiarlo, ¿no? Conviene como cambiarlo. Entonces dice, bueno, está bien. No nos salió. Mejoramos un poquito, pero no mejoramos todo. Podemos hacerlo mejor. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una comisión. Vamos a juntar a los expertos más expertos para poder hacer la tercera generación, ahora sí, esta definitiva, imprimila en la fotocopiadora que te la llevaba a casa, la Declaración Universal encima ya ni de niños y niñas, sino de niños, niñas y adolescentes también, porque también tenemos adolescentes, ahora aparecen como figura, ¿no? Vamos a hacerla. Hacemos la comisión, la comisión la creamos en la década del 70. ¿Cuánto vamos a tardar? 1 año, 2 años. Metele que se nos complica porque hay que comprar los libros y tardan en llegar. Bueno, en 1989 aparece la tercera generación de los derechos del niño. 1989, voy a ponerlo. 1989. 44 años, 45 años. 45 años no, menos, 35 años. 35 años, del 89, 1 al 90, y estamos a 34 del 90. Hace 35 años tenemos las cosas. Somos rápidos, los humanos para aprender y resolver problemas somos rapidísimos. Bueno. Encima, no es el 1 de enero de 1989, es el 20 de noviembre, o sea, se le estaba terminando el año y le dijeron, che, no podemos más, porque estamos hace como 3 décadas esperando eso, sacarlo ahora, no, pero necesito, estaba eligiendo la carátula, no, olvídate la carátula, necesitamos publicarlo ya, no podemos llegar a marzo, ¿viste? El 20 de noviembre de 1989, aparece la Convención Universal de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. 198 países firman esto, casi todos los países del mundo en ese momento, casi todos, excepto 2 países. 2 países no firmaron esa convención. 2 países. 198. En ese momento habían 200. Ahora hay como 210 o 215. Pero en ese momento había 200. De los 200,
198 firman, Argentina firma, ¿no? Pero hay 2 países que no firman. ¿Alguien sabe cuáles son los 2 países que no firman? ¿Alguien quiere apostar qué país no firma? ¿Qué país imaginan ustedes que no firma la Declaración Universal de los Derechos del Niño? Estados Unidos y Somalia. ¿Cómo sabía usted que era Estados Unidos? Mayormente la gente no piensa en Estados Unidos. No, por el trabajo. ¿Qué trabajo? O sea, una de las cosas que se tiene en Estados Unidos es que cada uno tiene que ir y trabajar, hacer lo suyo. Muy bien, no, le ha dado exactamente el clavo. Estados Unidos y Somalia fueron los únicos 2 países que no firmaron la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Esta declaración... Perdón, ¿se sabe por qué no? ¿Se sabe por qué no? Ya voy a hablar de eso. Veo que yo siempre digo la parte positiva y después las críticas. Entonces, ya voy a hablar de eso, ¿no? Pero más allá de que no lo firmaron estos 2 países, estos 2 estados, tengan o no argumentos válidos, sí se puede decir que no hubo y no hay, hasta el día de hoy, un pacto que haya tenido más acuerdo a nivel mundial. No existe por ahora un acuerdo internacional que tenga tantos países firmantes. ¿Bien? Lo cual habla de la relevancia que se le ha dado, ¿no? Hay otros pactos que tienen muchos otros países, pero ninguno 198. Hoy, quizá mañana pasa otra cosa, qué sé yo, pero ¿se entiende? Entonces, es realmente importante esta convención por el nivel de consenso y de acuerdo y de ratificación que ha tenido a lo largo de las décadas, ¿bien? Las 3 décadas que tiene. Pero que uno cree, eso pasa, ¿no? Uno cree que esto está de siempre, uno ha naturalizado eso, de que siempre estuvo, ¿cómo no va a estar? Y se sorprende cuando un viejo de 50 años habla boludeces de un niño. ¿Y qué puede ser si nunca vivió eso? ¿Cómo puede tener conciencia de eso? ¿No? Acá uno naturaliza inmediatamente los triunfos, pero se olvida que tardan estas cosas en llegar. Claro, lo que sea. Sí, claro, pero bueno, hay que ver cómo es la época. Si vos nacís en una época donde tenías 10 derechos... Yo no digo que no puedan aprender nada, digo que hay gente que quizás se puede entender un poco su perspectiva. En vez de rechazar y de ser los ignorantes, quizás buscar cómo poder dialogar y crear nuevos espacios. Bueno, otra de las características que tiene esto es que esta declaración dice expresamente que los niños son sujetos de derecho. Ahora sí, por fin llegamos, lo logramos, gente. Costó casi un siglo, pero lo logramos. A veces es difícil, ¿no? Y dice que esto corresponde y es un deber inequívoco para todos, ¿no? Dice la Constitución, esto es para todos los niños del mundo. ¿Por qué dice eso? Porque el otro decía para los estados. Los estados... Iban a ser lo que tenían. Claro, y eran 78. Acá estamos hablando de todo el mundo. Y esto opera que inclusive aquellos no firmantes están obligados a acatarlos. Bien. La idea de esta declaración dice la declaración en el preámbulo, es solventar todas las desigualdades que hay en los niños y niñas adolescentes. Y de cierta manera se presenta como el instrumento jurídico más poderoso para reconocer y proteger los derechos de los infantes. Regula cómo se reconoce un niño y determina cuáles son las obligaciones de los individuos, de las sociedades y de los estados. Tiene mayor compromiso y establece cuáles son las tareas de cada uno. Bien, recordemos que hace un rato habíamos señalado que en el anterior no señalaba las responsabilidades del Estado, señalaba las responsabilidades de los padres. Acá se dice de los padres, de la familia, de los vecinos, de la sociedad, del Estado y del mundo. Todo. Acá entran sistemáticamente todo. Una de las primeras cosas que establece el preámbulo, todavía no estoy hablando de los artículos, estamos hablando del preámbulo que presenta todo esto, es que los niños no son propiedad de nadie, no son objeto, ¿bien? No son
elementos a los que hay que darle caridad, porque fíjense que los otros eran como actitudes caritativas, hay que ayudarla a esta pobre cosa por ser débiles mentales o en desarrollo físico, mental, etc. Dice, los niños son seres humanos y destinatarios de sus propios derechos, ¿no? Aparece directamente como un sujeto válido. He escuchado por ahí en algunos, no ustedes, pero he escuchado por ahí, que dicen, el niño no es un ciudadano porque no vota, ¿no? Como no vota, no es ciudadano porque la ciudadanía se define por el voto, lo cual es una estupidez grande, pero bueno, esa persona que quizá lo dice no está obligada a saber ética y ciudadanía, y yo sí porque yo lo estudié, ¿bien? Pero acá se está diciendo inmediatamente que si vos sos sujeto de derecho, o sea, todos los niños son sujetos de derecho, y el concepto de ciudadano es ser sujeto de derecho. El ciudadano es aquel que el Estado reconoce que es un sujeto de derecho. Entre esos derechos puede ser votar, tener casa, entre otras cosas. Los derechos siempre se adecúan a las necesidades de los sujetos, ¿bien? ¿Se entiende? ¿Qué pasa con una persona que está postrada en su cama? ¿Cómo se puede votar? Bueno, quizás se le puede eximir del derecho de voto, así como cuando llegas a cierta edad te dicen usted ya puede elegir votar o no votar, ¿no? Entonces, el voto no es que inmediatamente te califica como ciudadano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ciudadano te califica en muchas otras cosas más complejas. Entonces, son seres humanos destinatarios de sus propios derechos. Y por lo tanto, es un individuo autónomo que es miembro de la familia, no una posesión de la familia, y es miembro de una comunidad. Es miembro de la comunidad. Y en este sentido, la familia y la comunidad tienen derechos y responsabilidades hacia ellos. Y todo derecho y responsabilidad que tienen los propios niños se tienen que adecuar a sus etapas de desarrollo. Adecuar no quiere decir desmerecerlos. Bien. Esta nueva convención, esta tercera generación de los derechos del niño, niña y adolescente, incorpora toda la última gama de derechos humanos que ya estaban en la tercera generación de derechos humanos. ¿La tercera generación de derechos humanos de qué año es? ¿Qué? No, esa es la tercera generación de los derechos del niño. Yo pregunté la tercera generación de los derechos humanos. En 1948. Entonces, si yo digo la tercera generación de los derechos del niño incorpora todos los derechos que tenía la tercera generación de los derechos humanos, quiere decir que todos los derechos humanos que fueron pensados para adultos se han readaptado para los niños. Eso se quiere decir. Por ejemplo, derechos civiles y políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, que estaban todos presentados en la tercera generación de 1948 de los derechos humanos. Todos esos derechos fueron readaptados, ¿para qué? Para que también sean aplicados a estos otros sujetos de derechos que están siendo ahora, en 1989, reconocidos como tales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Bien. Ok. Esta declaración tiene 38 artículos. 38 artículos, no son muchos, así que vamos a verlos todos. Pero veamos un poquito la definición que hay acá, ¿no? De niño. Antes de ver el niño, quiero decir una cosita más del preámbulo. En el preámbulo dice una cosa interesante, que lo tengo acá anotado, dice: el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esta idea de que el niño, para poder crecer completamente, tiene que estar en el seno de una familia, se desarrolla para hacer lo que se llama la triangulación familia, niño, Estado. El niño, para poder crecer, necesita sí o sí una familia. Y la familia, para poder constituirse, necesita sí o sí de la constitución del Estado. Y el Estado necesita
que aparezcan siempre futuros ciudadanos para poder generar la familia. Entonces, la triangulación Estado, familia y niñez muestra una noción integral ahora a estos derechos. Ya no es bilateral padres-niños, sino que es una interrelación, ¿no? Por eso es una triangulación. A su vez, este preámbulo dice que es necesaria pensar la protección del niño antes y después del nacimiento. Antes y después del nacimiento. Y acá me detengo un ratito, porque yo digo antes y después del nacimiento, uno puede sentirse tentado a pensar que está de cierta manera condenando el aborto. Es decir, que no hay lugar para el aborto dentro de la Declaración de los Derechos Niño, Niña y Adolescente de 1989. Pero no es el caso, porque la mayoría de los países firmantes de ese momento eran pro aborto, no contra aborto, eran estados con leyes de aborto. Entonces, ¿qué quiere decir este antes y después? Bueno, lo que quiere decir es que luego de una etapa de me sale gestión de vuelta, ¿cuál es la palabra? De gestación establecida por cada estado, se desarrolla una serie de normativas y leyes que buscan proteger con cierta anterioridad al niño que está por nacer. Por ejemplo, si tiene algún problema de salud que es detectado, qué sé yo, en el 4º mes de embarazo, que se pueda acceder a medicina gratuita o las necesidades de cuidado necesarias para que se pueda llevar el embarazo a término si es deseado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La idea cuando dice antes y después del nacimiento son aquellas condiciones necesarias para que se dé un embarazo en buen término. Una gestación en buen término. ¿Bien? Ese es el concepto que tienen en 1989. Ustedes tienen todo el derecho de tener otro concepto, de tener otra interpretación. No estamos discutiendo las opiniones personales, estamos simplemente diciendo cuál es la característica de la Convención Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. ¿Bien? Aclaro porque me ha pasado más una vez que algún estudiante se me enoja, me dice, pero ¿cómo? No sé, cosas se enojan. Digo, está todo bien, usted tiene el derecho de opinar lo que quiera, pero ninguno de nosotros participamos de firmar esto. Y eso se firmó con esa intención y se hizo así. Bien. El preámbulo, lo último, eso era lo último que faltaba decir. El preámbulo lo que establece con la triangulación es la obligatoriedad de los estados a darle a los padres, escuchen bien, la materia necesaria para que puedan cuidar a sus hijos. ¿Qué es la materia necesaria? Por ejemplo, educarlos, enseñar a ser padres. A los que no saben ser padres, enseñar a ser padres. A los que saben ser padres, pero no tienen las cosas, darle asistencia material y programas de apoyo. Estábamos hablando la otra vez de mis primeros 1000 días del programa S. Bueno, el programa S entra dentro del marco de darle a los padres todo lo necesario, ¿no? Y eso muchísimos estados lo hacen, muchísimos estados. No pensemos ahora en estados de primer mundo, segundo mundo, de desarrollo, subdesarrollado. El concepto de que cuando vos tenés una familia, el estado te da algo, como una cuna, libros sobre salud, pañales, etcétera, 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 está ampliamente desarrollado en casi todos los países del mundo. Digo casi todos porque, como bien sabemos, no todos los países fueron firmantes y hay más países luego de haber firmado esto. Pero la mayoría de los países tienen este tipo de programas. ¿Bien? Siendo no privado, o sea, siendo no del Estado, te dan esas cosas, ¿no? ¿Cómo siendo no del Estado? No O entiendo. sea, por ejemplo, en el marco de esto de la obligatoriedad y demás, que por ejemplo vos posees una obra social y la obra social te da como un voucher Claro. Sí. El Estado te da, qué sé yo, los 1000 días, por ejemplo. Claro, no importa tu condición, Te lo tiene que dar. te lo tiene que dar y muchos estados efectivamente lo dan. Eso es. Muchos estados efectivamente lo dan.
Yo sé que va a decir, Argentina un quilombo, está bien, lo que ustedes quieran. Pero a nivel mundial estoy hablando yo, a nivel global. Claro, pero es algo que como que estaba obligado solamente lo estatal y después me he puesto a pensar que también cuando tenés una sociedad te pasa eso. Claro, bien. Y otra cosa, en esta obligatoriedad del Estado de garantizar a la familia el conocimiento de los elementos materiales para que el niño pueda desarrollarse de forma adecuada y por lo tanto pueda integrarse en el Estado y luego pueda contribuir en este ciclo interminable, es que el Estado se compromete a no separar al niño de su familia a menos que sea una cuestión de salud o de seguridad. Pero el Estado tiene la obligación de mantener al niño con su familia para poder desarrollarse, ¿no? Por eso es tan difícil legalmente quitarle un niño a una madre o a un padre, ¿no? ¿Por qué? Porque la convención establece, y esto es como un postulado, si quieren, antropológico, de que para que un niño se desarrolle necesita un ambiente familiar que le dé amor, comprensión, confianza, etc. Entonces, se han creado leyes muy fuertes para que nadie pueda quitarle a capricho o interés el niño a alguien, ¿okay? Y existen toda una gran capa de herramientas y mecanismos por si pasa que alguien, por ejemplo, digamos que se pelea una pareja y una de las partes por rencor o querer hacerle daño al otro se lleva al niño lejos, ¿no? Entonces hay programas que hacen inmediatamente lo traen de vuelta, ¿no? Eso yo sé, de vuelta, claramente podemos encontrar muchas excepciones y muchos errores, pero en el caso de Argentina hay programas que son muy rápidos en eso. La justicia argentina todos sabemos que es muy lento, pero en este tipo de gamas tiene bastante aceitado la operatividad de eso. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Siempre estoy seguro que se le ocurre un caso que desmiente lo que acabo de decir, pero la excepción no es que niega la regla, sino que simplemente habla de la mayoría, y la mayoría ha tenido bastante éxito. Si no me creen, vayan a los registros y están las estadísticas, no tienen que creerme a mí. En el INDEC están todas las estadísticas de todos los problemas que estoy mencionando y los índices de éxito. No es parte de la política de transparencia del Estado. Bueno, listo. Ya dije esto que quería hablar de la triangularidad y del aborto, que eran los dos temas como problemáticos del preámbulo. Y vamos a ver los 38 artículos. ¡Woohoo! 38 artículos, vamos, que no decaiga. Siga el baile de la tierra que nací. ¿No conocen el tema Siga el baile? Sí. La comparsa de los negros acompaña el tamboril. Qué gran tema. ¿Es un tango ese tema? ¿Una milonga? Yo sé que muchos lo conocen como una murga, por los auténticos decadentes, pero parece que es un tango originalmente, ¿no? A los que les gusta el tango, va. A mí sí. ¿Por qué estamos discutiendo? Bueno, vamos a hablar del artículo primero. En el artículo primero se define al niño. Dice así: niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En algunos países 17, en algunos otros 16, pero indistinto que alcance 17 y 16, se estableció de entrada que hasta los 18 años sos niño. Punto pelota. ¿Bien? Ahora, hay dos artículos más que mencionan la edad de los niños. El artículo primero habla hasta los 18 años. 18 años hasta unos meses antes del nacimiento. El artículo 37 dice que está prohibido para todo Estado la aplicación de la muerte y la prisión vitalicia a todo menor de 18 años.
Si tienes 18 años no podés tener cárcel perpetua ni ser condenado a muerte. ¿Qué artículo es? El 37. Y el 38, esto yo se lo había anoticiado la clase pasada, quiere decir que todo menor de 15 años no puede ser partícipe en conflictos armados. Si bien vos sos adulto a partir de los 18 años, a partir de los 15 años podés ir a la guerra. Que recuerda que yo se los comenté, que nada de matar ni nada, pero después, viste cómo es la cosa, ¿no? Bien. Vamos a los otros artículos interesantes. Los artículos del 2 al 6 básicamente habla de la no discriminación por sexo, por religión, ¿no? Esta cuestión clásica que se pone en todos los derechos, por cultura, por nación, lo que sea, ¿no? Esta es la famosa cláusula de no discriminación y de libertad, de que puede hacer lo que uno quiera, etc. Pero vamos a lo jugoso, a lo que nos interesa, a lo que vamos. El artículo 7 dice: el niño tiene derecho desde su nacimiento a conocer sus padres y a sus cuidadores. El niño tiene derecho a conocer a sus madres, padres y tutores, ¿no? Padres y madres. ¿Quiénes son? ¿No? Artículo 8. El niño tiene derecho a preservar las relaciones familiares con el fin de mantener su identidad. No solamente saber quiénes son mis madres y padres, sino quién es mi familia, dónde vengo, qué vengo de qué sé yo, de italiano, cuál es mi ascendencia, cómo es mi entorno, lo que sea. Artículo 9. En caso de niños separados de su padre, el Estado está obligado a dar información sobre los padres ausentes, por ejemplo, si está en prisión o exilio. El Estado te tiene que decir dónde están tus padres y cómo están. Supongamos que el Estado no puede reunirte con tu padre, porque, qué sé yo, prisión perpetua, mató a alguien. El Estado está obligado a decirte, bueno, dónde está, cómo está, inclusive, a ver, información de la familia. Artículo 10. Si los padres están ausentes, pero no están en una situación de exilio o de prisión, el Estado tiene la obligación de reunirlos. Taca, poner plata y vincularlos, ¿no? La reunión. Porque los niños no pueden estar sin sus padres. Artículo 11. El Estado... En caso de que se viole ese de reunión, en caso de que se viole ese cuando quedan los niños en tutela de hogares y No entiendo la pregunta, perdón. En caso de que se viole este derecho, o sea, de que se reúne, no puede hacer, no quieren los padres hacerse cargo, ese niño pasa a hogares. Ese es la pregunta es, pasa que si el Estado no satisface el artículo 10, no satisface porque no ha dado ninguna respuesta o porque lo está haciendo, pero lo hace lo más rápido que puede. Eso es una cuestión, porque decir, está violando, quiere decir que el Estado decididamente dijo, yo no te voy a reunir con nadie. Ahora, si el Estado dice, estamos haciendo todo lo que está dentro de lo posible, no es una violación. Ahora, indistinto de esos dos casos, de que no lo esté logrando o no lo quiera hacer, ¿bien? Siempre se pone el niño bajo tutelaje. Ese tutelaje puede ser o un familiar cercano, ¿bien? O una casa de acogida, o algún espacio en particular, ¿bien? Que puede ser lo que tenga cada estado en su red de contención de niños. No necesariamente tiene que ser una casa hogar o casa de familia. Puede, dependiendo de los contextos, se establece. Por ejemplo, si el niño, digamos el caso, su madre y padre quedaron varados en Tokio porque hubo un tifón
y no pueden volver y el niño de repente se quedó solo. Pero bueno, ¿dónde estaba ese niño antes? Supongamos que ese niño justo se lo mandan en un avión antes que llegue el tifón y lo hacen que se salve él y los padres están vivos pero están encerrados. Bueno, el niño llega. ¿Quién recibió ese niño? Digamos que lo recibió un policía, pero ese niño no tiene familia y quizás tiene una tía, un tío, un abuelo. Bueno, en ese momento el Estado, mediante un juez, va a decir, bueno, hasta que vengan los padres estás bajo este tutelaje, ¿no? Pongamos por un caso extraordinario, ¿no? Bien. Artículo 11 estaba. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Ya que paré justo. ¿Alguna interrogante? ¿Se están entendiendo los artículos? ¿Por qué me detengo en los artículos? Porque es clavadísimo, que en las prácticas, cuando den clase, digan, enseñen los derechos del niño. ¿Y cuáles son? La gente va a decir, pero básico. Libertad, identidad y familia. Pero hay más cosas. Son 38 artículos. Entonces, no pueden decir a partir de hoy, no sabía. No, a partir de hoy, el que dice que no sabe, eligió otro camino, ¿no? Bien. Artículo 11. El Estado tiene que, lo leo, la obligación del Estado de tomar medidas contra el traslado o la retención ilícita de los niños. La retención ilícita. Esto es lo que yo decía de, por ejemplo, si un padre o una madre se lleva al niño sin acuerdo previo o lo que sea, ¿no? Si yo se lo llevo, eso es retención ilícita. Porque, es que opera como un secuestro, ¿no? Bueno, de los artículos 12 al 15, ahora, ya no fui uno por uno, tampoco se me pongan tan locos. Está una serie de derechos que están muy buenos, a mi modo de ver, que es el derecho a la participación. El niño tiene derecho a ser escuchado. Su opinión importa. Su opinión cuenta. Siempre tomada en función de su edad y madurez, pero tiene que ser escuchado. Esto es lo que yo hablaba de cómo ahora se les pide opinión a los niños frente a ciertas decisiones complicadas. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué harías? ¿No? ¿Vos qué querés? Siempre en vista de, el nivel de su madurez y desarrollo, pero se tiene que preguntar o se tiene que hacer esa interrogante. Al 15, porque ahora voy del 16 al 17. Después está el derecho a la intimidad con la familia. ¿Qué quiere decir intimidad de la familia? Quiere decir pasar tiempo de calidad con la familia, vivir con su familia, estar en su casa con la familia, tener momentos para poder compartir la cena, el juego, qué sé yo, lavar los platos, lo que sea que se haga con la familia, lo que es la vida doméstica, la vida cotidiana, que pueda tener eso. Uno dice, qué estupidez, todos los niños tienen eso. No, todos los niños no tienen eso, no existe eso. Hay niños que están en la calle, que no tienen intimidad con la familia, ¿no? Entonces, el derecho a intimidad justamente está la idea de proteger el desarrollo del niño, ¿no? Siempre y cuando se entienda intimidad en el sentido de el amor familiar. Por eso estos artículos también dice prestando atención a protegerlo contra injerencias arbitrarias o ilegales, es decir, hacerle daño, por ejemplo, no dejarle salir a jugar o golpearlo, lo que sea. Después está el artículo 18, que en sí mismo es bastante interesante, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, se los leo. La responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño radica en los padres o, en su defecto, en los tutores. Los primeros que eligen qué costumbres o cómo educar al niño son los padres. Esto es lo que yo hablaba del vínculo de la familia que se pone tan fuerte, ¿no? Pero fíjense que recién en el artículo 18 aparece eso. Venimos dando un montonazo de artículos donde el Estado tiene obligaciones. Estamos hace 17 artículos meta diciendo las obligaciones del Estado. Recién ahora aparecen los padres. ¿Por qué? Para evitar la idea que tenía la generación anterior de que solamente los padres tenían la obligación total. ¿Bien? Esta está buenísima. Acá donde la cosa se pone peluda. Artículo 19. Se los leo y ustedes hacen su interpretación.
El 18 es que, claro, la obligatoriedad, la crianza y la responsabilidad primordial están los padres. El artículo 19 es una maravilla porque uno se siente representado en este artículo 19. Uno siente que por fin se han cumplido todos los derechos que uno esperaba. Los estados tienen la obligación de promover guarderías para los padres y las madres que trabajan. El Estado tiene que tener guarderías estatales para todos los que trabajan. Si alguno de ustedes trabaja, que asumo que es la mayoría quizás, el Estado tendría que decir, ¿cuál es tu nombre? Daniela, despreocupate, ni pensés qué hacer con los chicos. Yo te lo tengo. Acá tenemos con una psicopedagoga, con maestros de primaria, de nivel inicial, están todos listos y vos ponés 0 pesos. 0 pesos. Vos laburás. En el horario que vos querás. Hijo de, porque guardería las 24 horas. Igual que en casa, ¿no? Y acá hay otra cosa, porque yo les he leído la parte, el artículo es más largo, que dice que si vos te estás formando y tenés niños y niñas y adolescentes a tu cargo, la institución educativa debe tener un espacio de guardería para que puedan estar tus niños y niñas. ¿Dónde carajo está? ¿El IPE? Bueno. No, bueno, cuando yo me recibí del IPE estaba gestando eso. ¿Qué? Cuando yo me recibí del IPE. No sé qué es el IPE. El IPE es como la contracara de esto privado. Ah, ok. Es un instituto de formación docente. Bueno, no sé. Bueno, tenía, por ejemplo, vos hacías como tus prácticas o trabajabas, en realidad trabajabas vos en el jardincito de ahí y con eso tenías derecho. O te pagaban o si eras mamá tenías la cuota de tu hijo, o sea, trabajabas para pagar eso. Claro. Y la cuota y porcentaje de la cuota del instituto. Mira. Te becaban, pero a cargo O sea, vos tenías que devolver algo. Claro. O sea, bueno, vos no tenés hijos, bueno, nosotros te vamos a pagar vos no tenés hijos, por ejemplo, a mí, Sí. yo trabajé y el 30% me daban. Claro. Y el otro 70 me pagaban la cuota, que era altísima, así que era un golazo. Claro. Entonces, bueno, pero tenía compañeras que sí tenían hijos, Y entonces no le daban nada. le daban guardería. Le daban la guardería del niño, que le daban comida y todo el tema, y le pagaban el instituto. Mirá, vos no sabías. Era un golazo. El IRPE. Pero ISPE, Instituto ISPE. Superior de Formación Docente. ISPE. Domingo Faustino Sarmiento. Mira vos. Enfrente de la catedral. Ya sé cuál es, sí, ya sé cuál es. O sea, ahora que me decís, el lugar lo ubico. Bueno, pero en realidad no, esto no es para privado, esto es para todo lo público. Toda institución educativa. La escuela de secundaria, tuviste un embarazo, tuviste 16, 17 años, tuviste un embarazo, la escuela debería darte una guardería. Trabajás, deberías tener una guardería. Por eso digo que es mi artículo favorito. Y deberían, por supuesto que hay que exigir esto. La gente se llena la boca diciendo la maravilla de los derechos. Bueno, no me hagan enojar. Los artículos 20 y 21, estos son mis favoritos de verdad. Este era mi favorito irónico. Son los derechos de adopción. Que, bueno... ¿Qué? Es poco lento acá. Un poquito lento. Yo he averiguado para mí y mi pareja y es terrible. Pero es uno de los mejores hechos porque todos los huérfanos, toda la gente sin casa pueden ser adoptadas. Y dice que la adopción tiene que ser realizada sin motivos financieros, porque en otros lugares se hacía con plata. En Estados Unidos se sigue haciendo con plata. Entonces uno para adoptar tiene que pagar, ¿no? Bueno, y acá tenés que presentar No, el recibo de sueldo es para justificar que vos podés darle la vida que te propone dar. Igual como que la burocracia, vos presentás todo, nosotros como familia también lo hicimos, o sea, mis papás lo hicieron, y nada, llegó el papel cuando se separaron mis papás. Mirá, y bueno. Pero nosotros éramos chicos y llegó después. Sí, tardaron un montonazo. Pero presentás la carpeta todo, pero y hay un montón de niños que dan el papel de adopción, así nomás, van a la entrevista, por ejemplo, ¿Sí? nosotros que éramos niños, Sí. nos hacían la entrevista, pasamos por un montón de cosas y después lo tuvimos, hermano. Claro, bueno, sí, pasa.
En el caso de mi familia, tardó 20 años en llegar. Y tiene todas esas cosas que son sumamente problemáticas. Pero la idea es que se pueda adoptar. Antes no se podía adoptar. No existía el concepto de adopción de niños. Y pero bien, no, me iba a decir, lo quiero a Gabriel, chao. No, lo que existe son que las organizaciones son privadas y no públicas. Entonces vos pagás un servicio para que alguien te muestre un catálogo de niños y bueno, pero es así. Es tan crudo como lo estoy diciendo. Y te aseguran, este no tiene enfermedades, este viene tal. Todos vienen de familias con pasados difíciles, pero sí. Elegís cosas. Acá no, acá tiene otra dinámica. Pero todos los centros de adopción, según esto, tienen que ser del Estado y gratuitos. Vos no tenés que pagar nada. Porque vos te estás haciendo responsable de una vida. ¿No? ¿Se entiende el concepto que se está proponiendo? Pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho. Del artículo 22 al 24 se ponen un conjunto de obligaciones específicas para el Estado. El Estado tiene dos grandes obligaciones: la salud y la formación del niño, niña y adolescente. Bien, tiene que de alguna manera asegurar la salud y la educación de todos los niños, de todas las niñas y de todos los adolescentes de su nación. Qué difícil, ¿no? Este es uno de los que más se falla, uno de los menos aplicados, ¿no? Hay un tema de Mercedes Sosa con Calle 13. Primero lo sacó Mercedes Sosa, pero lo sacó con Calle 13, que es un niño en la calle, no sé si lo han escuchado una vez, que habla justamente de la ausencia del Estado. Sí, la profe aporta no te dice que Bien. Artículo 25. El Estado y la familia tienen que proteger y cuidar al niño en todos los sentidos, físico y mental. Inclusive, si el niño está privado de su libertad, tiene que ser cuidado. ¿En qué circunstancia un niño podría estar privado de su libertad? Bueno, por ejemplo, digamos que tiene una salud grave y tiene que estar postrado 6 meses en un hospital. Bueno, está privado de su libertad, no puede salir. No es que decir, anda a correr y después volví y seguimos el tratamiento. Pero inclusive ahí tiene que ser protegido y cuidado, que sea, por ejemplo, educado, que pueda tener momentos de recreación. No sé si alguna vez han visto las salas de cuidado infantil. Siempre está llena de juguetes y de colores, porque es el concepto de esto de que inclusive si está privado de su libertad. ¿Qué pasa con los niños que nacen en las cárceles? ¿Qué estaban hablando? Justamente le íbamos a preguntar eso de las necesidades, por ejemplo, que tienen familia. Claro, bueno, se debe también establecer un espacio de cuidado, ¿no? Porque muchos niños nacen en la cárcel, pero no se puede ser separado de la familia, porque necesitan terminar de mamar, necesitan ciertos cuidados, el apego maternal o paternal tiene que ser bien desarrollado, entonces se tiene que crear dentro de estas situaciones espacios de contención. ¿Se crean? No se crean. En la cárcel de San Juan sé efectivamente que no. Hace un par de años unas colegas mías hicieron un estudio sobre justamente la maternidad en las cárceles y es terrible. No se cumple nada de esto que estoy diciendo. Nada. Lo sé, yo no fui, no estuve ahí, pero me lo contaron y leí el informe que hicieron y leí los testimonios de las mujeres en las cárceles y no son para nada positivos. ¿No? Y se hacen siempre llamados ahí, porque como tienen el nivel inicial ahí en la casa, se hacen siempre los llamados para trabajar ahí. ¿En serio? Sí. Y te hacen, y por ejemplo, claro, a mí me hicieron pasar por así, no lo pasé. Porque te muestran unos videos, o sea, por ejemplo, te muestran un video de cómo es un día normal en la cárcel con los niños, ¿no es cierto? Los niños, ¿qué hacen? Están con la madre, después los tienen que revisar, se van, se quedan acá la madre con un policía, se quedan estos niños con un policía, después vienen, esa madre también le pega, viene, después... ¿Y cómo te enterás de esos llamados? Yo, no por mí, pero para la futura gente que quiera... En la Junta. En la Junta aparecen. Sí. Aparecen en los llamados de arriba. Sí. Bueno, para que sepan. Y bueno, y por ejemplo, y después te muestran como qué harías vos frente a cosas. Por ejemplo, es el día del niño. Así te decían, a mí me muestran, el día del niño.
Y bueno, y esta madre tiene problemas con esta madre. Y el niño va, y el niño se pelea con esta. Y en ahí, por ejemplo, y este se lleva la bolsa a este, entonces después se van a hacer sonar las madres adentro, ¿no es cierto? Los niños van a ver ese contexto. ¿Qué harías vos? Llevas otra bolsa, si el servicio penitenciario no te lleva, no te tenés 20 niños, vos tenés que llevar 20 bolsas y no se puede ingresar más nada. O sea, vos claramente no podés ir de agua ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Entonces un niño se va llorando así, yo llorando así. Claro. Después, por ejemplo, dos madres vienen y un niño se porta. O sea, le han traído dilemas morales a usted. Claro, un niño se porta feliz, madre, no le decía a la madre que la madre va a hacer un caso. Bueno, claro, entonces esas cosas. Entonces siempre están los llamados permanentes porque claramente, por ejemplo, La gente no perdura. No, y por ejemplo vas así, yo me recibí ahí nomás, sale el cargo, entonces vos titularizás ahí, vos decías, ay, qué lindo trabajar ahí. No, con 22 años vas ahí y vas a decir... No, son ambientes difíciles, que no deberían serlo, si se cumplieran estos derechos. Bueno, sigamos. Derechos del 26 al 27. Acá aparece algo que estaba al principio en las otras constituciones, que el niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Fíjense que recién aparece ahora. ¿Por qué? ¿Por qué aparece ahora? Porque estábamos viendo una serie de obligaciones del Estado antes. ¿Bien? Entonces, en ese sentido aparece la idea del desarrollo físico, mental, espiritual y moral, ¿no? El desarrollo. Los artículos del 28, dije bien, sí, del 28 al 33 se habla de que los gobiernos tienen que tomar todas las medidas para que los niños no participen en ninguna hostilidad. Hostilidad como la guerra, qué sé yo, en una marcha, en una protesta que no salgan dañados, lo que sea, que en un robo, lo que sea, ¿no? Ningún tipo de hostilidad tiene que afectarlos. Y por último, de los 38 derechos, ya vimos el 37 y el 38, del 34 al 36, el desarrollo mental, la hostilidad. El 30 y... Vamos fuerte. El 26 y 27, el desarrollo físico, mental, social, espiritual y moral. El 28 al 33 es la protección ante todas situaciones de hostilidad. ¿Bien? ¿Ahí estamos? ¿Respondí las dos preguntas? Sí. Perfecto. Porque si no me marea, porque son muchos números. Y del 34 al 36, porque el 37 y 38 es la prisión y la guerra, el 34 y 36 dice que el Estado debe proteger contra toda forma de abuso de violencia sexual al niño, niña y adolescente. Este inciso 34 al 36, estos tres artículos, vamos a agarrar nuestra pared de corcho imaginaria, le vamos a poner un pinche, lo vamos a dejar ahí, porque lo vamos a revisitar en la clase de educación, no, la clase de educación sexual integral no, en la clase de abuso infantil. En esa clase vamos a revisitar las consecuencias y las problemáticas de estos artículos. Así que todos los problemas y los conflictos y las preguntas que podemos llegar a tener sobre esto, vamos a tener una clase específica para estos tres artículos. Bien, entonces esperen que ya vamos a llegar. ¿Por qué no lo vemos el lunes que viene? Porque tenemos que juntar mucha información para entenderlo. Entonces está ubicado luego de todo un proceso formativo. Bien. Pero para calmar las ansias, sí les voy a decir que básicamente los artículos 34 y 36 dice que el Estado tiene que proteger a los niños de la prostitución, de las actividades sexuales ilegales, de la pornografía. ¿Bien? Esa es como base, la idea básica.
Lo vamos a ver en profundidad en la clase de abuso infantil. En esa clase inclusive vamos a ver las estadísticas actuales en Argentina y las problemáticas que hay sobre eso. ¿Bien? Esta clase de abuso infantil es una de las 3 clases que yo les dije que son para ustedes, tanto que docentes, sino como para enseñar contenidos. Entonces ya eso se verá en eso. Bien. ¿Alguna pregunta sobre estos derechos antes de avanzar? Nos quedan 2 cositas más. Nos quedan las actividades y nos queda una cosita más. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante, comentario? Bueno, existe una serie de pactos internacionales, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 2 pactos internacionales que hablan sobre la obligatoriedad y la vigilancia de los estados al otro estado. También este tiene una serie de pactos internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, que mencionaba hace un rato, establece la obligatoriedad de la vigilancia interestatal, de que un estado vigila al otro y se ocupe de que ese estado cumpla estos derechos. Ahora, somos todos conscientes, esto no es una noticia, nadie debe decir, ¡oh!, de que efectivamente muchos estados no lo cumplen. Bueno, acá aparecen problemas que son de la geopolítica. ¿Por qué no lo cumplen? ¿Por qué no son vigilados? ¿Qué está ofreciendo este estado a costa de no hacer lo otro? ¿Qué sé yo? Si cierto estado tiene un convenio, digamos que el estado A tiene un convenio con el estado B para vender un recurso natural, digámosle petróleo. Entonces, mientras vos me vendas petróleo, yo no te voy a denunciar por estas carencias, ¿no? Empiezan a hacer acuerdos geopolíticos y tiras y empujes que lo único que salen perdiendo acá son... ¿Y dónde denuncian? ¿Las denuncias de un estado a otro estado o las denuncias dentro de un estado? Las denuncias interestatales se hacen en organismos internacionales que pueden ser de región, por ejemplo, el Mercosur, pensemos, la región, o ya sí, la ONU finalmente, ¿no? Es el último escalafón, digamos. Pero hay distintas regiones, porque tenés la región sudamericana, la región americana, la región hispanohablante, ¿no? Entonces hay distintos organismos que operan en distintos niveles, ¿no? ¿Se entiende? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos las críticas de esto, los problemas de esto, ¿no? Porque está, por una parte, esto que estábamos hablando de la efectividad de estos derechos, pero hay un problema más grande acá, más grande, más urgente y más importante, que es que la visión que se tiene del infante es una visión occidental, en donde los niños están circunscriptos a sus familias. Pero ¿qué pasa con aquellos estados, por ejemplo, en el continente africano, que es enorme, donde no está el concepto de familia, sino de comunidad, donde los niños no son de una familia, sino de la aldea o del pueblo? Todos crían a todos, ¿no? Existen en África, por ejemplo, el Congo, en Sudáfrica, en Costa de Marfil. No está el concepto que nosotros tenemos, mi casa, mi familia, sino que está el concepto de aldea, de pueblo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El concepto de familia es un concepto muy occidental, de países europeos, que nosotros hemos importado por la colonización, pero no es un concepto que tienen todas las naciones del mundo. Y si esto es una declaración universal, tendría que poder entender las diferentes dimensiones de la niñez, pero no es así. No es de esa manera. Tal es así que existe desde 1999 la Carta Africana de los Derechos del Niño y Adolescente, porque pone al niño no como una responsabilidad de la familia, sino del pueblo, porque no está el concepto de familia como se dice acá, ¿no? A su vez, hay otro problema, porque bueno, acá hay un problema de el alcance de la niñez. Pero hay otro problema que tiene que ver con la no realidad de esto. Estos derechos son hermosos, pero para muchos estados son inaplicables. Para muchos estados son inaplicables. Porque yo quiero denunciar
cierta carencia de protección a los niños, pero si yo no tengo agua como adulto, el niño tampoco va a tener agua. Entonces acá se están violando dos derechos, el derecho humano y el derecho del niño. ¿Cómo los satisface? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Se entiende? No se entiende. Sí se entiende. Piensen lo siguiente. Yo estoy como Estado incapacitado para darle agua a mi población. Entonces inmediatamente se pisan dos violaciones de derechos. Derechos humanos y derechos del niño y niña adolescente. Porque el niño tiene derecho a acceder al agua. Y la persona, el humano, tiene derecho a acceder al agua. Entonces, el Estado está en falta con el derecho del niño. Pero en realidad está en falta con todos los derechos. ¿Se entiende? Al nivel de escala que está en falta, no es simplemente contra estos niños. Muchos países no tienen la capacidad material para poder satisfacer estos derechos. Vamos al artículo 19. El Estado argentino no pone guardería porque quiere violar sistemáticamente este derecho o porque está incapacitado para hacerlo. Bueno, ahí está el tema. Entonces, si está incapacitado es que no es realista el derecho. Está pidiendo algo que es imposible de concretizar. Estamos pidiendo a la humanidad lo mejor de sí misma, pero la humanidad no lo puede dar. Entonces, una de las críticas que se hacen a estos derechos es que son irreales, fantasiosos. No piensan en lo que realmente se puede ofrecer. ¿Bien? Otro de los problemas que tienen estos derechos es que es difícil crear instrumentos legales, instrumentos jurídicos que permitan la efectividad de estos derechos. Vemos que nuestro vecino viola un derecho, los derechos del niño, no lo lleva a la escuela. ¿Qué hacemos? Hacemos la denuncia. Pero vemos que de repente el proceso de denuncia es muy lento, es muy torpe, es ineficaz. No digamos que malintencionado, porque quizá la gente lo hace con... saquemos por un momento la hipótesis de que la gente es imbécil o que la gente es maligna. Supongamos que la gente quiere efectivamente que se cumpla el derecho, pero los instrumentos legales lo incapacitan. No les dan la posibilidad de acción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No están bien desarrolladas las legislaciones, porque es difícil crear leyes que logren contemplar estas situaciones. Volvamos al caso de los niños en la cárcel. Los niños no tienen que ser separados de sus padres. Pero ¿qué pasa cuando todos sus padres están en la cárcel? ¿Cómo lograr que el niño crezca sano, sin ningún prejuicio, sin ninguna carencia, cuando nace en lugares ya carenciados? Debería darse el hogar ideal, por supuesto que debería darse, pero no tenemos los instrumentos legales para satisfacerlo. ¿Se entiende el problema de esto? En muchos países, los sistemas para proteger a los niños son inoperantes. De vuelta, no caigamos en la facilidad de decir la gente es mala o estúpida. Es muy difícil. Hagan la tarea ustedes de crear las leyes que logren satisfacer todas las condiciones. Y se van a ver que es muy difícil, porque se van a empezar a pisar. Una ley va a inhabilitar a la otra ley. Entonces, no es algo tan sencillo de resolver. Pero hay otro problema más con esto. Pero todos sabíamos que hay problemas, pero ahora le estamos poniendo nombre y lugar a los problemas. Porque yo, cuando empecé la clase mostrando las maravillas de los derechos del niño, uno empieza a verlo y dice, pero esto no está pasando en mi barrio, esto no está sucediendo. Bueno, no está sucediendo por estas cosas que yo estoy diciendo, pero no está sucediendo por esto y por la que voy a decir ahora. Cuando un Estado está en problema, en guerra o en derrocamiento, pensamos por ejemplo en los conflictos en Gaza o en Palestina, el Estado se encuentra ya no con malas leyes, sino con desarmado para poder garantizar la protección de los niños primero. ¿Cómo puede ir a la escuela todos los días un niño que está en Gaza? Indistinto si es palestino, israelita, no estamos acá haciendo una discusión de las religiones y de los estados, ni nada por el estilo. Estamos hablando de
Si vos cada vez que pasás por esta calle te tiran metralla, ¿cómo puedo garantizar tu educación? No quieren pensar en la guerra porque dicen, bueno, la guerra es un quilombo. Bueno, pensemos en los niños refugiados. Hoy en día hay más de 8 millones de personas refugiadas y más de un tercio de esas personas son niños que viven en campos de refugio, que no son estados, son campamentos improvisados. No podemos establecer escuela en un campamento refugiado. ¿Cómo le vamos a satisfacer esos derechos, esa protección? No pensemos en los niños refugiados, porque el niño refugiado vino de un estado y escapó. Pensemos en el niño apátrida, sin patria, el que nació fuera del estado. El que nació, por ejemplo, en el campo de refugio, no el que llegó al refugio, sino el que nació en el campo de refugio. No tiene ningún estado que vele que le dé nombre, que le dé identidad para poder garantizar todo esto. ¿Cómo garantizo el derecho de conectarte con tu familia o con tu identidad si ni siquiera tenés nombre? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, se vuelve sumamente complicado porque hay situaciones de abandono y precariedad máxima para poder satisfacer eso. Hay gente que vive en constante situación de emergencia. Entonces, pensar que con proponer estos hermosos derechos, porque son geniales, la verdad que son muy buenos, que se va a hacer efectivo, es iluso. Estos derechos no son posibles al día de hoy de ser efectivos. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Bueno. ¿Cómo enseñamos estos derechos? Me quedan 10 minutos de clase, ¿no? No estoy loco. ¿Cómo enseñamos estos derechos? Bueno, traje 3 ejemplos. Como siempre, 3 ejemplos. Uno para primer ciclo, uno para la transición entre primer y segundo ciclo y otro para tercer ciclo. El primer ciclo podemos empezar con una actividad que le puse vivir feliz. La secuencia no tiene esos nombres. Agarramos una hoja, la doblamos por la mitad, trazamos una línea en el medio y le decimos a cada uno de nuestros estudiantes, dibújate del lado izquierdo. ¿No? Del lado izquierdo, dibújate con todos los colores que quieras. ¿Bien? Una vez que te dibujas, del lado derecho, piensa todas las cosas que crees que necesitas para vivir feliz, vivir sano, vivir tranquilo. Tratemos de escribirlo, si pueden escribirlo, si no, por lo menos pensarlo y después lo vamos transcribiendo, pegando con pegatinas, lo que sea. Una vez que tenemos dibujado nosotros felices y escrito o pegado imágenes que representen cómo sería tu vida feliz, sana y tranquila, comentamos, sociabilizamos entre todos. ¿Cómo se sentirían ustedes si tenemos satisfechas todas estas necesidades? ¿Cuál creen ustedes que son necesidades primeras que hay que resolver? ¿Todos pensamos las mismas necesidades o pensamos necesidades distintas? De todas estas necesidades, ¿identifican alguna que no esté satisfecha, que no se satisfaga, que no se dé? ¿Y cómo podríamos resolverla? ¿O quién está encargado de resolverla? ¿Entienden cómo es la consigna? ¿Qué? Bueno. Y después viene la madre a pegarme porque le dije que la necesidad estaba insatisfecha. No, ¿te ha pasado? Tuve un problema con una mamá por una situación de casa. Y vos le dijiste, pero es mi problema que vos... Pero no era mi exigencia, era exigencia de la seño, del curso, y me hizo que quiera que Decí la voz, mi amor. Una seño cobarde. ¿Te iba a pegar? Sí. ¿Y te pegó? No. Eso primero. ¡Ah! Ahí lo dejé. No,
le ponemos actividad para entre medio del primer ciclo y segundo ciclo. Lo dibujo porque hay un dibujo. Le damos a cada niño una hoja, digamos, con 2 espacios cuadriculados, y en un espacio cuadriculado, en uno particular, hay un niño, niña sentada en silla de ruedas, ¿no? Y le pedimos que lo replique del otro lado. ¿Bien? ¿Se entiende? Un dibujo, entonces vos sabés, más o menos vas a tratar de replicarlo, ¿no? El cuadrilátero le da un patrón que le facilite la replicación del dibujo, esa es la idea. Entonces le decimos, la actividad se llama Todos tienen un derecho, y empezamos con la consigna: copie el siguiente dibujo en el cuadradito que tiene. Entonces, luego de esto, de ese dibujo, decimos, bueno, ¿a quién representa ese dibujo? ¿Quién es esa persona? ¿No? Claramente van a decir, alguien está en silla de ruedas. Y bueno, empezamos a hablar sobre el tema de estar en silla de ruedas y preguntamos si conocen a alguien así, si han visto, y luego preguntamos cómo hay que tratarlo. La idea a la que queremos llegar es que merece ser tratado igual. Entonces, por ejemplo, podemos reflexionar. Hay niños y niñas que tienen discapacidades, pero son iguales a todos los niños, ¿no? ¿Cómo se llama a la comunidad? ¿Vieron que a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales tiene un nombre? ¿Cuál es el nombre? LGBTQ+, etc. ¿Cómo se llama la comunidad de discapacitados? ¿Alguien sabe? Comunidad DIS. Comunidad DIS. La comunidad DIS. ¿Y cómo se les llama a los raros, a los excluidos, a los expulsados, a los monstruos? ¿Alguien sabe? Comunidad CRIP. Ya se van a cruzar con eso, si no es que se han cruzado ya, o si no son ustedes CRIP. No es algo malo. Algunos, en vez de decir comunidad CRIP, hablan de comunidad queer. Pero CRIP y queer no necesariamente son lo mismo. Bueno, entonces la idea es que reflexionemos de que no importa cómo sea, todos los niños, niñas y adolescentes merecen el mismo derecho a participar con su familia, a ir a la escuela, a tener espacio en la comunidad, en la sociedad. Y bueno, acá nos da todo un espacio para trabajar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la rampa en las esquinas. Pero en la rampa en las esquinas ya vamos a ver en la clase de educación vial un poquito sobre eso. Pero bueno. Y por último, para el segundo ciclo, esta la llamo preservar la identidad. Inspiradísimo. El día que escribí esto estaba con una inspiración así. ¿No es así en febrero? ¿Qué No. Es que cuando empezaste a hacer No. la clarificación. Esto sí fue en febrero. Cuando hacer la clarificación anual. Claro. Sí, yo todo. No, pero el otro febrero no lo hice porque estaba con otras cosas. Pero yo todos los febreros mayormente preparo todas las clases de todo el año de todas las materias que doy. Nada offset, chabón, para nada. No, el cronograma lo hago. cronograma con cada día y si se queda modificando para no confundir. El cronograma lo hago 2 semanas antes que empiecen las clases porque siempre te tiran o feriados nuevos, cosas nuevas, entonces siempre lo tengo que hacer más al pucho de cuando empieza el cuatrimestre, ¿no? Pero de todas las. Claro, de todo. Cada materia su cronograma. Y cada materia hay que actualizar el cronograma, por eso son relativos. Bueno, habíamos dicho que el artículo 8 de los derechos del niño y niña adolescente habla sobre el niño tiene derecho a preservar su identidad, a tener nombre, a conectarse con la familia. Bueno, le podemos leer el artículo 8 y le podemos preguntarle a los niños si saben o qué entienden sobre preservar tu nacionalidad. ¿Qué significa preservar tu nacionalidad? ¿Cuál es el sentido de eso? Y bueno,
podemos pedirnos que nos dé ejemplos sobre eso. Preservar tu nacionalidad es que si vos naciste argentino y estás en Japón, sos argentino todavía, ¿no? Esa no. Y después podemos preguntar, ¿conocen a otras personas de otras nacionalidades? Y podemos ir más. No solamente qué significa preservar tu nacionalidad, sino qué significa preservar tu nombre. ¿Dónde está escrito nuestro nombre que dice que este nombre es nuestro? ¿No? Y si nuestro nombre puede cambiar, ¿qué cambia de nosotros? ¿No? Y podemos ir un paso más. Luego de ver la nacionalidad y ver el nombre, podemos ver qué significa preservar las relaciones familiares. ¿Qué significa vincularte con tu familia? Y preguntamos después, finalmente, esto se puede hacer todo por escrito, ya que es segundo ciclo, podemos hacer con un cuestionario que después se sociabilice. ¿Puede alguien obligarte a alejarte de tu familia por cualquier motivo? Bueno, que lo escriban y lo discutimos, ¿no? ¿Se entiende la actividad? Esta es más de escritura, la otra es más de dibujo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún interrogante, un comentario? Hablo así porque tengo un caramelo de miel, pero... ¿Se entendió?